Buenas tardes, bienvenidos a clase. Gracias, licenciada. Muy buenas tardes. Buenas tardes, me alegro de verlos. Bueno, vamos a terminar la semana con los contenidos programados para esta semana. Antes que todo, una noticia, no sé si ya la saben por ahí, que nos llegó una notificación de que el día lunes 25 de septiembre no tendremos actividades porque se tomará por el día del abogado, por el día del economista, los humanistas, se tomará ese día de descanso. Así que el lunes no tendremos actividades docentes. El día lunes 25, por aquí nos llegó la notificación por la celebración de estos profesionales económicas, humanistas y abogados gozan de asueto oficial por la celebración del día señalado para celebrar su profesión. Así que el día lunes no tendremos actividades. Bueno, vamos a seguir con el contenido de nuestro curso. Estamos hablando de la muestra. El último día empezamos a hablar de este tema. Es un tema importante porque dentro del plan de investigación nosotros debemos de incluir cómo se elabora nuestra muestra, la propuesta de cómo se realiza la muestra. Recordarán que hablamos que una muestra es un segmento de la población o del universo que podemos utilizar para hacer trabajo de campo. Normalmente, pues, lo recomendable sería hacer un censo en los métodos cuantitativos, pero por situaciones del costo, el tiempo también, lo que se acostumbra es hacer una muestra que también es un porcentaje del universo de la población y representa a nuestra población. Bueno, para elaborar la muestra tenemos que definir algunas situaciones, como por ejemplo el tamaño de la muestra. Hay mucha gente que se obsesiona con el tema de cuál es de ser el tamaño de la muestra. Pero no es tan importante el tamaño de la muestra como lo es el hecho de que sea representativa de la población. Y eso quiere decir que cumpla con las características de ser aleatoria, que quiere decir elegido al azar, y de ser probabilística, que todos tengan la oportunidad de participar en esta muestra. De esto hablamos en la clase anterior. También mencionamos que cuando queremos elaborar una muestra, debemos de tomar en cuenta qué datos tenemos de la población a la que pretendemos encuestar. Y, por ejemplo, si de una población tenemos un listado, esto nos va a ayudar mucho para poder utilizar algún tipo de muestreo. Hay muchas poblaciones de las que vamos a encontrar un listado, por ejemplo, un listado de médicos de un hospital, un listado de alumnos de una institución educativa, el listado de los empleados de una empresa, el listado de los empleados de una institución del Estado, y eso nos va a ayudar mucho para elaborar nuestra muestra. Cuando no hay un listado, entonces sí nos podemos ver en problemas, pero podemos trabajar un método por nuestro juicio, nuestro criterio o nuestra conveniencia.
y de alguna manera lo podemos elaborar. Podemos utilizar métodos estadísticos y métodos cuantitativos para determinar el tamaño de la muestra y también por nuestro criterio o conveniencia. Pero si ustedes se dan cuenta con eso, solo estamos estableciendo el tamaño de la muestra. Y después debemos de explicar cómo vamos a lograr que esa muestra sea recogida en forma aleatoria, que los elementos sean escogidos aleatorio, al azar, y además de eso, que todos tengan la oportunidad de participar en esa muestra. Y eso es importante también para que la muestra dé un buen resultado. Con ustedes compartía una presentación sobre diferentes tipos de muestras que podemos trabajar y de muestreos. Vamos a ver hoy tipos de muestreos en los cuales ya vamos a poder realizar una práctica de elaborar una muestra. A partir de ahora, yo les recomiendo que tengan a la mano su cuaderno de notas, porque vamos a estar haciendo ejercicios y también que busquen ahí entre sus utensilios o en su escritorio una calculadora científica que ya nos va a servir para hacer algunos procedimientos que vamos a trabajar en esta clase. Tal vez tienen por ahí una calculadora de cuando estudiaron en diversificado o cuando han llevado matemáticas, o tal vez alguno de sus hijos, para los que ya tienen hijos, tienen por ahí alguna calculadora científica que les pueda servir para este trabajo. También hay quienes me han dicho que las venden y que ahora están muy baratas. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos a estudiar, pues las calculadoras todavía eran caras y nos servían para estadística, para todos los cursos matemáticos y cuantitativos, pero ahora parece que ya son bastante baratos. Espero que por ahí tengan una para que hagamos estos ejercicios. Así que hoy vamos a empezar a hablar de los tipos de muestreo. Para ello les voy a compartir una presentación. El último día de clases recordarán que les compartí una presentación sobre la muestra, que era la muestra. Pero hoy vamos a ver algunos tipos de muestreo. Bien, entonces estos tipos de muestreo van a ser muy útiles en el momento en que tomemos la decisión de hacer una muestra. Ustedes en el plan de investigación podrían agregar, vamos a hacer una muestra, vamos a recoger información, por ejemplo, con un cuestionario, o vamos a recoger información con entrevistas. Y para ello, pues de la población o del universo que estamos trabajando, vamos a tomar un porcentaje y en esa parte tienen que explicar cómo llegaron a identificar cuál va a ser el tamaño de la muestra que van a trabajar y con qué procedimiento y cómo lo van a aplicar, cómo van a lograr que sea probabilística y cómo van a lograr que sea aleatoria. Vamos a ver 4 tipos de muestreo que ayudan mucho para la elaboración de las muestras, como es el muestreo aleatorio simple o al azar. También vamos a ver el muestreo aleatorio estratificado. Este es un método muy utilizado porque ayuda mucho a lograr la integración de la muestra. También el tipo de muestreo aleatorio por conglomerados y finalmente un tipo de muestreo que se llama aleatorio sistemático. Bueno, pero vamos a empezar con el primero, que también es el tipo de muestreo más sencillo que hay.
Es sencillo de aplicarse y además de eso es el menos costoso. Es el tipo de muestreo en el que no necesitamos muchos recursos. Dice que este tipo de muestreo aleatorio simple o al azar es un procedimiento para plantear una muestra de la población en la cual todos los elementos tienen igual probabilidad de integrar la muestra. El procedimiento, ¿cómo se trabaja? Obtener un listado de la población. Para realizar este procedimiento se puede utilizar también una tabla de números aleatorios o generar números aleatorios por medio de una calculadora. Bueno, ya hablamos que de todas las muestras no vamos a encontrar un listado, pero para trabajar este tipo de muestreo sí es necesario contar con un listado. Entonces, esa es una desventaja, porque requiere que contemos con una lista para poder, un listado de todo el universo o de toda la población para poder trabajar con este tipo de muestreo. La ventaja es que es de fácil aplicación porque es muy fácil y además de eso necesita de muy poca inversión, no se necesita de muchos recursos. En primer lugar, vamos a trabajar con los números aleatorios. Vamos a necesitar generar números aleatorios por medio de unas tablas que hay de números aleatorios, que esos las encontrábamos en los libros de estadística. Al final, en los anexos, casi siempre había unos listados de números aleatorios. Y pues, y también se puede generar por una función de la calculadora. Algunas computadoras pues tienen también esa función de la calculadora científica. Algunos teléfonos también tienen por ahí una función o una app, no sé qué será, de utilizar una calculadora científica. Bueno, ustedes hagan lo posible por obtener una. Pero en primer lugar les voy a hacer una pregunta. ¿Quién de este grupo me puede decir qué son los números aleatorios? A ver, ¿quién me puede decir cuáles son los números aleatorios? Celine. Son totalmente al azar, o sea, son números que uno no selecciona, ya sea que ocupa un método en específico, como el de la calculadora que usted acaba de mencionar, en el cual nosotros no inferimos en ellos. Puede ser que hayamos determinado que sean paramos frente a una casa y tirar una moneda y decir si es cara, sí, si es cruz, no. Es totalmente al azar. Gracias, Celine. Bueno, sí, así es como dice la compañera. Son números generados al azar, ¿verdad? Son números que no los escogemos nosotros, sino que pueden resultar de varios procedimientos, dice. Los números aleatorios son aquellos números que se generan presentando las mismas probabilidades de ser elegidos o seleccionados. Por ejemplo, un número aleatorio puede ser el que se obtiene al lanzar un dado en un juego de mesa. Cuando lanzamos un dado, pues en algunas oportunidades nos da 1, 2, 3, 4, así. Creo que hasta 6 puede dar en un dado. O como dijo la compañera, con una moneda, ¿verdad? Sí o no. O colocar en una tómbola todos los números y ir sacando un número. Y eso se llaman números aleatorios. Son números escogidos al azar. Bueno, yo creo que como con un ejemplo puede ser más claro el procedimiento, vamos a hacer un ejemplo. Necesitamos realizar un trabajo en un hospital en el que conocemos que primero tratemos de obtener toda la información
del lugar o la población a la que pretendemos encuestar. Y por ejemplo, este hospital tiene 450 pacientes. Y ustedes saben que si en un hospital entran los pacientes, pues se hace un listado, ¿verdad? Van anotando en un listado todos los pacientes que han ingresado con otros datos. Pero si nosotros necesitamos saber cuántos pacientes son y quiénes son, normalmente en un hospital hay un listado. Y queremos elaborar una muestra de 25 pacientes con el muestreo aleatorio simple utilizando la calculadora. La fórmula para utilizar la calculadora va a ser el total de la población, que en este caso son 450, que vamos a multiplicar por la función que tiene la calculadora, que es Shift, y por rank numeral. Después le damos igual y eso nos va a ir generando cada vez que le demos igual números aleatorios. No sé si alguno de ustedes tiene por ahí su calculadora, y si lo tiene, pues vaya haciendo el ejercicio con nosotros. Para la próxima vez, pues ya les encargo que con lo que tengamos una para hacer nuestros ejercicios, pues anotamos en nuestra calculadora el número que es el total de la población, 450, y lo vamos a multiplicar por Shift. Pinchamos el Shift en mi calculadora. El Shift está en la parte superior de la calculadora. Aquí está Shift. Entonces pincho Shift y después en la parte de abajo lo tiene mi calculadora, pero no quiere decir que todas estén así. Rank numeral. E inmediatamente le doy al signo igual. A mí me generó un número 232.2. Entonces sería total de la población por Shift. Si alguien la tiene, por favor. Y por rank numeral. Si alguien tiene su calculadora, hágalo. Y me dice qué número le generó su calculadora, por favor. Buenas noches, a mí me salió 175.05. Muy bien. Entonces les decía que a mí me generó 232.2. Bueno. Y al compañero le generó 175.5. .05, licenciada. 0.5. Bueno, entonces, vamos a, como ustedes se dan cuenta que generó números decimales, vamos a asumir criterios de aproximación. Y por ejemplo, este que generó mi calculadora, si ustedes tienen calculadora, se van a dar cuenta que cada vez que le dan número, igual les vuelve a generar otro número. Y muchos de los casos tienen decimales. Pero como nosotros no necesitamos decimales, vamos a aproximar. Por ejemplo, el 232.2 lo vamos a convertir en un 232. Y vamos a asumir el criterio de que solo vamos a aproximar cuando nuestro decimal sobrepase el 0.5. Si no sobrepasa, si se queda en 0.5, no lo aproximemos. Vamos a asumir ese criterio entre nosotros, que solo cuando sobrepase el 0.5. Y por ejemplo, el número del compañero que fue 175.05 tampoco sobrepasa el 0.5 y se va a quedar en 175. Lo que quiere decir que yo voy al listado que tengo de 450 pacientes y busco quién es el paciente al que le corresponde el número 232. Bueno, puede ser el señor Pedro Ramírez, a quien le corresponde el 175, que podría ser la señora Juana López, y
Y así, ¿verdad? Entonces yo ya tendría dos elementos de mi muestra. Vamos a ver aquí en la presentación. Bueno, entonces miren, aquí empecé yo a hacer el ejercicio y empecé con el número 1. 450 por shift rank numeral y me dio 236.7. Como esto sobrepasa el punto 5, lo aproximo a 235. Ahí ya tendría un elemento de mi muestra, un paciente al que voy a encuestar. El listado también podría ser, por ejemplo, para encuestar a los médicos. Yo me imagino que, por ejemplo, en el Hospital Roosevelt deben de tener más de 450 médicos, ¿verdad? Y en el departamento de personal debe estar el listado completo de todos los médicos del hospital. Entonces yo podría perfectamente pedir el listado e ir obteniendo ahí el número que le corresponde en el listado a cada uno de los médicos, a cada uno de los pacientes, a cada uno de los trabajadores administrativos, podría ser también. En el número 2, yo hago nuevamente el procedimiento 450 por shift rank numeral y me da 330.75. Aquí también sobrepasa el punto 5, lo aproximo a 331. El tercero, 450 por shift rank numeral y me da 408.15. Aquí no sobrepasa el punto 5, entonces dejo ese número como 408. El cuarto, fíjese, dice 450 por shift rank numeral me da 200.5. Pero como tenemos el criterio entre ustedes y yo, que si no sobrepasa el punto 5, lo vamos a dejar igual. Entonces lo dejamos en 200. El quinto me dio 445.87. Ahí sí sobrepasó el punto 5 y lo puedo aproximar a 446. Mi muestra era de 25, ya que me faltan 20. Yo quisiera que ustedes hicieran el ejercicio y que completaran los 25 pacientes que necesitamos para esta muestra. Soy consciente que muchos de ustedes ahorita no tienen calculadora porque no lo habíamos anticipado, pero si la consiguen, pues para la próxima clase espero que tengan ya ese ejercicio terminado, el de los pacientes del hospital. Bueno, vamos a seguir entonces. Ese sería un ejemplo. Este va a ser uno de nuestros ejemplos y vamos a seguir con otro. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento o duda? Exacto. Jennifer Saraí. Buenas tardes, licenciada. Con una consulta. Entonces, con usted vamos a agarrar desde el punto 6, ahí se va a aproximar. Desde que sobrepasa el punto 5. Ah, bueno, pero si estamos en el punto 5, ¿también se aproxima? No, lo dejamos igual. Ah, bueno, está bien. Por ejemplo, aquí le voy a mostrar, vamos a ver. En el ejemplo que está aquí, dice, el resultado fue 200.5. Ahí no lo aproximamos. Pero si, por ejemplo, vamos a ver, voy a poner otro número. Sí, perdón. Estoy perdiendo aquí. Licenciada, entonces si es menor o igual a 0.5, no se aproxima. Sí. Por ejemplo, si fuera 0.51, 0.51, ahí sí lo aproximamos. Porque sobrepasó al punto 5. Licenciada, disculpa, es que yo sabía que según las... Ay, no recuerdo, pero yo sabía que desde punto 5 se aproximaba. No. Esos son criterios que nosotros podemos asumir para nuestras operaciones. Ah, bueno, está bien. Entonces nosotros lo vamos a asumir aquí, como en esta clase. Que si sobrepasa el punto 5, sí lo vamos a aproximar. Pero si se queda en punto 5, no lo aproximamos. Bueno, gracias.
Bueno, entonces vamos a seguir. Otro ejercicio. La verdad es que haciendo ejercicio se aprende, ¿verdad? Dice, elaborar una muestra de la sección. ¿Qué sección estamos? G. G. Estamos en la sección G. Vamos a hacer un ejercicio donde vamos a trabajar una muestra con los estudiantes de la sección G del segundo semestre, jornada nocturna, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Otra cosa que quiero que se den cuenta es que yo asumí el tamaño de la muestra. Yo por mi criterio y mi juicio determiné que iba a tomar una muestra solo de 25 pacientes. O sea que lo que apliqué para elaborar mi tamaño de la muestra es mi criterio y mi juicio, pero también se podría haber hecho por un método estadístico. Ahora, en este caso, dice, elaborar una muestra de 20 elementos. Luego, nuevamente, yo determino que voy a poner a elaborar muestras de 20 elementos en cada sección. Y recuerden que en la jornada, en el segundo semestre, hay aproximadamente 19 secciones entre jornada matutina, vespertina y nocturna, ¿verdad? Es una población bastante elevada y el tamaño de la población normalmente varía entre 110, 120 y a veces hay hasta más alumnos en cada sección. Ahora, ¿alguien sabe cuántos alumnos hay en la sección G? ¿No saben cuántos alumnos hay en su sección? Bueno, pues vamos a verlo. Yo hoy tomé un listado de las secciones. Vamos a ver si está por aquí. Licenciada, es que fíjese que depende de las clases, habemos Sí, más y ¿verdad? habemos menos, ajá. Es cierto, ya tenía conocimiento de ese dato que depende de la sección. Bueno, por lo menos la sección que nos corresponde, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que yo le digo que en nuestra sección hay gente que solo está sacando derecho romano, hay gente que solo está sacando ciertas clases. Es cierto. Entonces, por eso en algunas clases nosotros variamos un montón, aunque los conectados casi siempre somos los mismos en todas las clases. Sí, es cierto. Déjeme buscar, por aquí tengo yo un listado. Lo busqué en la tarde y lo guardé, pero ahora no lo encuentro. Un listado de los alumnos de cada sección. Denme un momentito para que lo busque. Lo vamos a ver aquí. Sí, es cierto. Fíjense que dependiendo de cada sección, así va a ser del curso. Hay cursos que tienen más, pero por lo menos vamos a tomar como referencia los alumnos de nuestra sección, ¿verdad? Aquí está, sección G. Ya la encontré. Ay, hizo que no lo puedo abrir. Aquí está. Espérenme un momentito que esta computadora ya está mera lenta. Entonces, nuestra población va a ser los alumnos de la sección G, de la jornada nocturna, del curso de, ahí sí que tenemos que tomar en cuenta también el curso, ¿verdad? De métodos de investigación social. Y como dice la compañera, dependiendo del curso, así puede ser la cantidad de alumnos de cada sección. Bueno, vamos a ver qué pasa.
Está mero lento. Aquí está. Vamos a ver. Ay, qué lento está esto. Ahorita les digo. No sé por qué esto no me quiere abrir. Vamos a ver. Bueno, entonces tenemos que tener el dato de cuántos alumnos tenemos en el universo o la población, ¿verdad? Como lo vimos en nuestra no puedo abrir esto. Aquí creo. Ay, no quiere abrirlo. Bueno, aquí creo que sí, ya está finalmente. ¿Alguien quiere unirse a la llamada? Vamos a ver quién es. Aquí está, Rafael Padilla. Bueno, entonces, necesitamos el total de la población. Este listado se los voy a compartir en Classroom para que ustedes lo tengan. Aquí está. Veamos, en esta sección A tenemos... Bueno, este es un listado de asistencia. Sería bueno pasar la asistencia el día de hoy, ¿verdad? Tenemos 110 alumnos en la sección G. Entonces ese es el dato que vamos a tomar para hacer nuestro ejercicio. Uy, todas las que abrí. Entonces sería total de la población 110 por shift por rank numeral igual, ¿verdad? Entonces hagamos el ejercicio entonces para ver cuántos... Me salió 60.39. Ok. Bueno, aquí está entonces. Ahorita lo vamos 39. Y si es 39, lo aproximamos. Pregunto. Es inferior a 50. Sí, entonces se queda en... Licenciada, perdone con una consulta. Siempre van a variar los resultados. Porque así como a mí me salió 28.93. A cada uno le va a dar diferentes resultados. Ah, ok. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a nuestro listado. Aquí lo tenemos. A ver, la primera compañera. Uy, sección... Uy, no, este es el de la sección A. Ay, Jesús, discúlpeme, hoy no sé qué está pasando aquí. Está fallando las cosas. La primera que me habló,
60.39. Lo dejo en 60, ¿verdad? Sí, ahí sí se aproxima. Dice sección G y no sé por qué me da la sección A. No, aquí sí está la sección G. Ahí está. Lo dejamos entonces, el primer resultado. Vamos a ver si era 110. Sí, 110. Y el resultado fue 30 puntos. Es 60.39. Ah, entonces es 60.39. Como no sobrepasa el punto 5, lo dejamos en 60. Entonces, nosotros vamos a nuestro listado, por ejemplo, si queremos 20 alumnos de la sección, de esta sección, y marcamos quiénes van a ser nuestras, los alumnos a los cuales les vamos a, ay Dios, gloria a Dios. A los que les vamos a pasar la encuesta. Es María Felisa Méndez Macario. Está María Felisa. Estoy pasando asistencia, señores. Se encuentra María Felisa Méndez Macario. Carnet 2023-01383. ¿Se encuentra en clase? Aparentemente no está hoy en clase, se está perdiendo una clase importante. Hay que asistir a clases, señor. ¿Alguien más que haga otro, que encuentre otro número, por favor? 69.41, licenciada. No se aproxima, ¿verdad? Se queda... No, se quedan 69. 69. Vamos a ver quién es el de este, el alumno de esta. Número es José Rafael Padilla Hernández. ¿Está presente José Rafael Padilla Hernández? Ahí está, ¿verdad? Levantó la mano. ¿Está presente José Rafael Padilla? Sí, buenas noches. Muy bien. Usted sí tiene su asistencia, entonces. Bueno. Otro número, por favor. Ya llevamos 2, fíjense, de la muestra. Tienen que ser 20. Sigamos. A mí me dio 47.52. ¿Lo aproximamos? No. No, era. Entonces el siguiente es el 47. Y fíjense qué sencillo es. Vamos generando entonces los números aleatorios con nuestra calculadora. Y vamos obteniendo nuestros integrantes de la muestra. Iris Anabela López García. ¿Está presente Iris Anabela López García? Sí, licenciada, acá estoy. Muy bien, entonces tiene asistencia. Uno más. 45.72. ¿Qué pasa con 45.72? 46, licenciada. Correcto, como sobrepasa el punto 5, lo aproximamos. Ahí está. Es Jennifer Pamela Ramírez Ronquillo. ¿Está Jennifer Pamela presente? ¿O no se presentó a clase hoy? Ella tiene inasistencia hoy si no se presentó. ¿Alguien más? ¿Otro número? 78.76. ¿Lo aproximo? Sí, 79. 79. Y así voy generando los que necesito para mi muestra. En este caso sería la estudiante Kenneth Anderson Ramos Rosales. ¿Está Kenneth por ahí? No vino a clases. Tiene inasistencia Kenneth Anderson. ¿Alguien más que genere otro número? 102.96. ¿Se puede aproximar 102.96? Sí, sería 103. 103, muy bien. Y ahí tenemos otro. Y miren qué rápido, qué sencillo. Es una fórmula que ustedes pueden utilizar si tienen un listado.
Solo van generando sus números aleatorios por medio de la fórmula total de la población por shift, rank numeral, igual. Catherine Abigail Isidro Martínez está presente. Ya le vamos a poner inasistencia también. Sería bueno que todos los días pasara asistencia, ¿verdad? ¿Alguien más que genere otro número? Vamos a decir el último. 6.27. 6.27. Ese es un número pequeño, fíjense. ¿Lo aproximo? ¿Qué dice usted? No, se queda en 6. Es Álvaro Enrique, Sergio Daniel Álvaro Enríquez. Está presente Sergio Daniel Alvarado, perdón, Enríquez. No está, ¿verdad? Voy a pasar la asistencia más frecuentemente. Pues miren, en unos minutos generamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos de esta muestra. Y ahí pues lo que nos quedaría es completar los 20 que necesitamos para la muestra que decidimos elaborar de la sección G. Porque por mi juicio, mi criterio, por los recursos que yo tengo, dije, bueno, voy a obtener una muestra de 20 elementos de cada una de las secciones. Y en esta sección, pues, definí 20 elementos. Y utilizando la calculadora, pues, es un método muy sencillo. Podría haber ingresado en una bolsa, en un recipiente, los 110 números e ir sacando los números, que es el mismo procedimiento, y el número que salga, ese va a ser el integrante de mi muestra hasta llegar a 20. Es un procedimiento muy sencillo y sobre todo lo importante es que los números, este procedimiento es válido y ustedes pueden anotar. Una consulta. ¿Sí? Perdón, licenciada. ¿Le escucho? ¿Sí? Perdone, se me encendió el micrófono. ¿Quién más quiere consultar algo por ahí? Licenciada, disculpe, también podría, una manera de seleccionar también sería cuando elegimos los números que terminan, por ejemplo, todos en los impares de un rango a un rango, todos los pares de otro rango a otro rango, digamos, ¿verdad? Hacer grupos, por ejemplo, todos los que terminen en 3 es un grupo, todos los que terminen en 7 es otro grupo, que es completamente al azar. Sí. Ese es otro método, otro tipo de muestreo, se los voy en el próximo, lo vamos a ver. Eso se le llama formar grupos o estratos. O estratos. Podría ser dentro de lo estrato, pero también sería completamente al azar. Completamente al azar, sí. Ok. Correcto. Bueno, entonces ustedes elaborando por este tipo de muestreo, su muestra, ustedes pueden anotar en su plan. Voy a elaborar una muestra de 20 elementos de cada sección, con los cuales van a ser elegidos por un método aleatorio simple o al azar, utilizando una calculadora para obtener números aleatorios. Y ahí no hay quien les discuta que su muestra no está bien elaborada, porque están cumpliendo con que los integrantes de la muestra sean elegidos al azar, y los 110 estudiantes de la sección G tienen la oportunidad de participar en esa muestra. Entonces cumple con las dos características. La muestra es aleatoria y es probabilística. Yo les voy a compartir este listado en Classroom y terminen el ejercicio. Elijan 20 elementos para su muestra. A cada uno que use la calculadora le van a dar diferentes números porque no les da a todos los mismos. Por eso es aleatorio. Porque cada vez que obtenemos
un número nos va a dar un número diferente. Bueno, ¿hay alguna duda de este método o es tan sencillo que todos comprendieron muy bien? ¿Estamos bien? Bueno, si no hay dudas, vamos a pasar, vamos a por lo menos a iniciar el siguiente tipo de muestreo que se llama muestreo estratificado, aleatorio estratificado. Es también un método simple pero con otro criterio. Y es un método que se utiliza mucho porque funciona muy fácilmente. Por ahí, aquí todavía tenemos el de los números con la calculadora. Y ahora vamos a hablar del muestreo aleatorio simple o estratificado, perdón. Se basa en el hecho de que en las poblaciones homogéneas se obtienen muestras más representativas. Se divide la población en grupos con características similares a los que les llamaremos estratos. Se pueden hacer grupos o estratos, puede ser por el sexo, por la edad, por la religión, por el área geográfica de la población. Hay muchos métodos de hacer muestras por medio de este tipo de muestreo estratificado, se le llama por estratos o por grupos. Esos grupos tienen una característica en común, o sea, algo que es similar en todos los integrantes de este grupo. Por ejemplo, vamos a hablar del universo de la sección G. ¿Qué grupos podría yo integrar con este? Quiero hacer un trabajo de investigación en la sección G y quiero utilizar ese método de muestreo estratificado. Entonces, ¿qué tipos de grupos podría hacer? Bueno, ahí en el ejemplo decía por el sexo, podría decir, bueno, la opinión de las mujeres y la opinión de los hombres. Y tendría que agarrar mi listado y revisar cuántas mujeres hay y cuántos hombres hay, ¿verdad? Y decir, bueno, voy a entrevistar al grupo de mujeres y al grupo de hombres. Por ejemplo, si es un tema en el cual vale la pena tener el criterio de hombres y mujeres, pues me vendría muy bien hacer dos grupos o dos estratos. Por ejemplo, en el tema del famoso machismo, ¿verdad? ¿Qué piensan las mujeres del machismo? Todavía impera el machismo en nuestro país, en nuestra cultura. ¿Qué piensan los hombres? O ya cambiamos, ¿verdad? Ya no impera ese machismo que teníamos el siglo pasado, en el que las mujeres pues tenían más otro destino más que formar una familia, tener hijos, no trabajar, cuidar de su familia. Ya en el siglo XXI probablemente este criterio cambió. Entonces depende de mi investigación para que yo pueda formar grupos o estratos. Del mismo listado que tengo, como dijo Celine por ahí, podría yo hacer grupos o estratos. Podría decir, bueno, voy a tomar todos los estudiantes que tienen número par en su carnet. Todos los que tienen carnet par van a hacer un estrato o un grupo. Todos los que tienen carnet impar van a hacer otro subgrupo. Y así puedo ir haciendo estratos de una población. A ver, dígame, ¿qué otro tipo de estratos podría hacer? A ver, ¿quién se le ocurre? ¿Qué subgrupos podríamos formar? Les escucho. Variedades de cultivos de un mismo cultivo. No, pero yo estoy hablando solo la sección G, solo del universo de la sección G, de la población de la sección G. Personas que su nombre comienzan con una letra similar. Podría ser, ¿verdad? Todos los que su nombre empieza, su nombre o todos los que su apellido empieza con A. Todos los que empiezan con M, y así según el orden. Bueno, ahí podría ser muchos subgrupos, ¿verdad? Todo el alfabeto. Podría ser, por ejemplo, por el estado civil. Podría decir yo, voy a hacer una investigación sobre el tema, digamos, del divorcio.
Entonces quiero la opinión de los solteros y de los casados. Y hago un subgrupo con todos los solteros y un subgrupo con todos los casados. A ver, hagamos el ejercicio, levanten la mano aquí todos los que son casados, pero van a decir la verdad, ¿verdad? No van a ocultarla. Porque yo creo que a muchos no les gusta todos los que son casados o somos casados. Ay, Dios. Pues solo pocos, ¿verdad? 8. Solo 8 están. ¿Qué otro tipo de grupo podríamos hacer? Los solteros. Mira, solo 8 fueron los valientes que levantaron la mano. Divorciados. Sí, los felizmente casados. Los felizmente casados. Y ayer me dijeron unos alumnos, ahora que levanten los que están, que son felizmente divorciados. Presente, Lick, presente. A ver. Y hay divorciados también, ¿verdad? Sí hay valientes que levantan la mano, son divorciados. Correcto. Solo uno levantó la mano. Hay muy pocos Pero feliz. Ahí hay más. Muy bien. Ahora, los que son solteros, los que todavía viven feliz y libremente. Muchos solteros, los jóvenes, ¿verdad? Bastantes solteros. Miren, señoritas y jóvenes, hay bastantes solteros. Vamos a hacer aquí una promoción de casamientos. Por favor, Lick. ¿Qué pasa en el número? 24 solteros. Quiere decir que hay más solteros que casados. Bueno, muchas gracias por su colaboración. Ya pueden bajar la mano. Entonces, fíjense, digamos, si mi tema fuera sobre la problemática de los hombres casados o las problemáticas de los hombres solteros, pues podría ser subgrupos o estratos de casados y de solteros, de divorciados. Ayer también me dijeron algunos, y viudos, porque hay viudos, aunque eran pocos, pero también hay viudos y viudas, ¿verdad? Bueno, entonces dependiendo de la situación, de la investigación que voy a realizar, por ejemplo, en esta sección yo podría hacer muchos subgrupos. Podría hacerlo por edades. Fíjese que ese fue un factor que no se tomó en cuenta en las últimas elecciones. Si ustedes se dieron cuenta, hubo varias encuestas y ya cuando vimos los resultados finales, se les hicieron entrevistas a las empresas que hicieron estas encuestas y ellos dijeron que habían llegado a la conclusión que la mayoría que votó por el partido ganador son personas muy jóvenes y que ellos no tomaron en cuenta ese factor de los más jóvenes y que por eso sus encuestas no habían dado el resultado que finalmente obtuvimos, ¿verdad? Entonces hay que pensar bien todas las características del universo que vamos a investigar y las características del tema que vamos a investigar también para ver qué estratos o subgrupos podemos trabajar. Les voy a enseñar algunos ejemplos que tengo por ahí. Y cuando ustedes presenten su muestra, ustedes pueden decir para elaborar su muestra formaron estratos, por ejemplo, de los solteros y los casados, de una investigación educativa, por ejemplo, de los carnet pares e impares en cada sección. Eso hay que explicarlo. Y además también hay que explicar por qué elegimos el tamaño de la muestra. Podríamos decir que si lo trabajamos por un método estadístico, pues utilizamos tal fórmula y el tamaño de la muestra es tal. Pero si no lo trabajamos por una fórmula, tenemos que decir por nuestro juicio, por nuestra conveniencia, por los recursos que tenemos, definimos que el tamaño de la muestra iba a ser de 20, como en la sección G, ¿verdad?
Y podríamos decir, bueno, voy a tomar 20 números pares o 10 números pares y 10 números impares. Eso ya se lograría también que fuera bastante aleatoria mi muestra y probabilística. Bueno, aquí hay un ejemplo que es muy clásico, que es elaborar estratos por el área geográfica en la que vivimos. Si mi universo es la población de la ciudad capital de Guatemala, pues lo primero sería investigar cuántas zonas hay en la ciudad capital. Esa sería una buena forma de dividir en grupos o en estratos la ciudad capital. Y pues investigo en un catastro, como en este caso de este acuerdo municipal de 1972, donde dice que hay 22 zonas, pero que hay otras zonas que están en ampliación. Y vamos a tomar, por ejemplo, como muestra 22 zonas, como estratos. Vamos a hacer una investigación dividiendo la población, el universo de los habitantes de la ciudad capital en 22 zonas. Yo, en este caso, considero que tengo recursos para pasar 500 cuestionarios en todas las zonas. Entonces lo que tengo que hacer es dividir ese tamaño de mi muestra, que la elegí por mi conveniencia o por mi criterio, esos 500 cuestionarios, dividirlos en las 22 zonas para que a cada zona le corresponda la misma cantidad. Entonces los 500 cuestionarios los divido entre 22 y me dio 22.72. Lo aproximé a 23. Si multiplico 23 por 22, voy a tener que pasar 506 cuestionarios. Bueno, pues 6 no es mucho. Dicen que en este caso, por ejemplo, alguien me preguntaba por qué no aproximamos a 0.5, porque imagínense que si yo aquí, por ejemplo, aquí aproximé, pero 0.5 le estaría quitando uno más a las zonas. Entonces, lo mejor es aproximar cuando sobrepasa el 0.5. En este caso, entonces, yo voy a pasar 23 cuestionarios a cada una de las zonas. A mí todavía me parece que es una cantidad pequeña. Creo que les comenté de que del muestreo que hicimos en todas las zonas de la ciudad capital, en la elección en la que participó Jimmy Morales y doña Sandra Torres, y en ese caso los estudiantes pasaron 200 encuestas en cada zona. A mí me pareció que fue un buen número. Trataron de elegirlos aleatoriamente, llegando a las diferentes zonas, a las diferentes colonias que tiene cada zona. En ese tiempo también pensamos que los centros comerciales, los mercados, eran los lugares donde más concurrían los grupos de cada colonia o de cada zona. Y el resultado que nos dio como ganador en la ciudad capital fue precisamente Jimmy Morales. Creo que fue bastante efectiva nuestra muestra. Creo que todavía 22, 23 son pocos, ¿verdad? Pero eso lo tendríamos que pensar en el momento en el que vamos a hacer la encuesta y también en los recursos que tenemos, porque si realmente no tenemos muchos recursos, pues es mejor pasar 23 bien distribuidas que no pasar nada, ¿verdad? Entonces, estos serían estratos que tomamos como estratos las zonas de la ciudad capital. Si fuera el departamento de Guatemala, podríamos tomar como estratos los municipios del departamento de Guatemala. Si fuera un departamento como Huehuetenango, pues podríamos tomar como estratos los municipios del departamento de Huehuetenango y luego
calcular el tamaño de nuestra muestra. Si tenemos el total de la población, si existe ese dato, podríamos hacerlo por un método estadístico o por nuestra conveniencia, dependiendo de los recursos que tengamos. Bueno, lo que tienen que tener bien claro es que este método de muestreo aleatorio estratificado lo que hace es dividir la población en diferentes grupos. Y estos grupos tienen alguna característica similar, porque dice que hay un criterio de que las poblaciones homogéneas son más representativas. Y por ejemplo, todos los que vivimos en una zona, en la zona 11, en la zona 5, en la zona 4, tenemos una característica en común, que vivimos en esa zona. Y que probablemente, según procedimientos estadísticos, pues que un grupo homogéneo con alguna característica similar va a dar resultados más representativos. Y también facilita el trabajo de nuestra investigación, porque dividiéndolo entre todas las zonas de la capital vamos a tener un mejor resultado. Los habitantes de toda la ciudad capital van a tener mayor probabilidades de participar en esta muestra y nuestra muestra va a ser más representativa, ¿verdad? Y dependiendo también del tema que queremos investigar, así podemos elaborar nuestras muestras. Bueno, entonces estamos empezando ya a trabajar con estos tipos de muestreo. La próxima semana ya les compartí que el lunes, por la celebración del Día del Abogado, de los humanistas, de los economistas, no tendremos asueto los profesionales y no habrán actividades docentes el día lunes. Con ustedes pues nos vamos a ver el miércoles, ¿verdad? Así que vamos a seguir con el tema. Les encargo que en Classroom les voy a compartir el listado de la sección y que por favor terminen el ejercicio de encontrar 20 elementos para esa muestra que necesitamos de esta sección y que consigan una calculadora para poder hacer estos ejercicios. Ya nos va a servir ahora sí. E inclusive el examen de final va a tener procedimientos prácticos. Así que la calculadora nos va a servir. Sí, Celine, la escuchamos. Una consulta. ¿Los mismos datos que a mí me da la calculadora le va a dar a otro compañero? No. ¿O le va a dar datos? O sea, cada individuo. No. Cada individuo va a generar diferentes números. Si yo genero los números, cada vez que pincho la calculadora o que presiono, y me va a dar diferentes números. Nunca va a dar los mismos, porque es un proceso aleatorio, va generando diferentes números. Bueno, entonces les queda esa tarea. Les deseo un feliz descanso. Hoy es viernes, ¿verdad? Hay que descansar y nos vemos la próxima semana. Mucho gusto de estar con ustedes y feliz descanso para todos. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada.